Les pido que abran sus Biblias, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Primera de Corintios 15, 1. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dice nuestro Señor en su palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Nuestro hermano Pablo nos está relatando cómo él está predicando la palabra a Corinto, a la iglesia de Corinto, cómo les está diciendo: por medio de mí están ustedes sabiendo cuál es la verdad, que solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor, podemos ser salvos, que murió, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se le apareció a Cefas, o sea, Pedro, a Jacobo, el hermano del Señor, y como a un abortivo. Vean cómo se describe a sí mismo Pablo: como a un abortivo, como a un rechazado, me apareció a mí. ¿Y por qué dice eso? Porque persiguió la iglesia. Porque Pablo persiguió la iglesia, porque Pablo atentó en contra de los hijos de Dios. ¿Sí? Porque está dando todas estas explicaciones, porque está describiendo esto Pablo en toda esta parte. Porque había hermanos en Cristo que no creían en la resurrección de los muertos. Tenían la influencia de los griegos. Esta iglesia en Corinto tenía mucha influencia de la filosofía griega, donde creían, los griegos creían en una vida después de la muerte, pero en espíritu, no en resurrección de muertos. ¿Sí me explico? Por eso Pablo está diciendo: Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Se le apareció a Cefas, se le apareció a los 12, luego a 500 hermanos, luego a Jacobo, el hermano del Señor, y como un abortivo me apareció a mí. Testificando él que la resurrección de Jesucristo fue real, fue cierta. Versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. No soy digno, dice, yo no soy digno de ser apóstol. Yo maltraté a los hijos de Dios, los perseguí, los acosé. Como un abortivo, dice, me apareció a mí. Luego en el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, por la gracia de nuestro Señor Dios. Pablo es o fue lo que fue. ¿Y quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Nada más el que
mayoría del Nuevo Testamento la escribió Pablo. Versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Se está envaneciendo Pablo? ¿Está presumiendo, yo he trabajado más que todos los apóstoles del Señor? No, no se está envaneciendo, porque lo dice de esta forma: he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, dándole crédito, dándole el reconocimiento a Dios. ¿Sí? No se está envaneciendo Pablo, porque muchos dicen, es que ¿por qué esa arrogancia, ese envanecimiento? No, yo he trabajado más que todos ellos. Pero dice, no yo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? La palabra del Señor nos dice que cuando nos gloriemos, debemos de gloriarnos en el Señor. Yo prediqué por toda la colonia, casa por casa, fui tocando la puerta y compartiendo el Evangelio, entregando folletitos. He trabajado mucho, más que todos. Sonaría arrogante eso, ¿verdad? Pero yo después diría, pero no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Entonces Pablo no tiene por qué envanecerse, y no se está envaneciendo, sino está reconociendo que la gracia de Dios en él es la que lo impulsó a predicar en toda Asia Menor y en toda Grecia. ¿Sí? Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Es lo que les estoy comentando yo al principio. Pablo pone un antecedente de que Cristo Jesús, Hijo de Dios, murió y resucitó al tercer día, y posteriormente se le apareció a mucha gente, pero había influencia de la filosofía griega que decía, esa filosofía griega decía que sí, efectivamente hay vida después de la muerte en espíritu, pero no es resurrección de muertos, que no es lo mismo. Ahorita más adelante lo vamos a desglosar. Entonces, por eso pregunta Pablo, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Hay una corriente filosófica que se llama dualismo. El dualismo dice que tanto lo material como lo inmaterial, de la nada se hizo. Que no hubo alguien que hiciera tal cosa, sino que de repente se apareció tanto lo material como lo inmaterial. Y parte de ese dualismo dice que, bueno, el espíritu sí, efectivamente hay vida después de la muerte, pero que no hay resurrección de muertos, que no existe la resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque el griego pensaba que la carne era un estorbo, y que cuando uno se desprendía de su cuerpo, entonces ya obtenía una vida mejor. Lo pensaba el griego. Pero en lo que no estaba de acuerdo era de que hubiera una resurrección del cuerpo. No hubiera una resurrección de esto. Y efectivamente, carne y sangre no entran al reino de los cielos,
Pero el cuerpo glorificado sí tiene carne y tiene sangre, pero es un cuerpo glorificado, diferente al que tenemos. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Versículo 13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, no existe. ¿Ok? Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Se imaginan? Si Cristo no hubiera resucitado, cada uno de nosotros seguiríamos en nuestros pecados. No tenemos esperanza. No tenemos salvación. No tenemos vida eterna. Si esto hubiera sido así. Pero hay algo en nosotros que testifica que verdaderamente Cristo resucitó y que su Consolador viene y posa en mí, está en mí, que es el Espíritu Santo que me ayuda a no pecar, que es el Espíritu Santo que me ayuda a restaurar mi cuerpo, mi alma, mis pensamientos. ¿Sí? Yo aquí les he dicho que yo fui borracho. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces en mí estuvo el no tomar, el ya no tomar, por mi propia fuerza. Pero ¿saben qué? Yo testifico que yo no podía por mi propia fuerza. Me ponía la botella y yo me ponía nervioso porque yo esperaba que me sirvieran la primera y no me la servía. Y no podía yo dejar de tomar. Y típico de cada fin de semana, el borracho comete cosas que en su sano juicio dices: bueno, pero ¿cómo pude hacer eso? Y viene la curada moral y te arrepientes y dices: no, ya no voy a tomar. Y eso cada 8 días. Testifico que yo no podía por mis propias fuerzas. Entonces, ¿quién fue el que me ayudó a dejar la bebida? ¿Quién me liberó de esa esclavitud del vino? Cristo. Cristo Jesús. A través de su santo y bendito Espíritu. Y no nada más de eso. De la mentira. Era muy mentiroso. Mentía con mucha facilidad. El Espíritu Santo va restaurando todo eso. Yo era muy criticón. Era muy burlón. Me gustaba poner apodos a la gente. Y me reía. El Señor me ha quitado todo eso. El Señor. Entonces, cada uno de nosotros testifica en sus corazones que Cristo Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Amén. Porque en nosotros ha habido un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí la palabra nos dice: porque si los muertos no resucitan, versículo 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Qué desgracia sería que sigo yo en mi pecado, que sigo yo en mi maldición, porque es maldición la que cada uno tiene en sus vidas. Entonces también los que durmieron en Cristo
perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Imagínense, si Cristo no resucita, si Cristo no resucitó, si Cristo no ascendió al cielo, y si nuestra esperanza nada más es esa, en Cristo Jesús, pues entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque nuestra fe, nuestra confianza depositada es vana. Entonces somos los más dignos de conmiseración. Sinónimo de conmiseración es lástima de la gente. Uy, mira, esos pobres cristianitos están pensando en su Cristo que los va a salvar de todo lo que va a pasar en este mundo. Velos cómo se congregan y su esperanza. Y si fuera así, seríamos los más dignos de conmiseración, de lástima de la gente. ¿En qué están esperando estos? Ya se tardó su Cristo, no llega, no viene. Pues sí se tardó, pero porque ama el mundo y quiere que todo el mundo pase a salvación. Entonces, ¿resucitó o no resucitó? Nosotros damos testimonio de que sí resucitó por el cambio que hay en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién dice amén a eso? Amén. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir esto? Primicias de los que durmieron es hecho. El primer fruto de mucho fruto que va a haber. La gavilla, ¿verdad? De la fiesta de las primicias. Ya vimos esa fiesta. La gavilla de la primera fiesta, de la fiesta de la cebada, fue Jesucristo. Él resucitó al tercer día de la fiesta de Pascua. Y en la ley judía, el Levítico nos dice que al tercer día de la Pascua se celebraba la fiesta de la gavilla, los primeros frutos de la cebada. Que por cierto, la cebada era un alimento no muy, digamos, era barato. Era un alimento característico de la gente humilde, de la gente pobre. Y mi Señor Jesucristo resucita en ese día, el día de la fiesta de las primicias. Por eso dice que Él es primicia, el primero que ya obtuvo su cuerpo glorificado, el primer fruto de mucho fruto que va a haber. O sea, nosotros cuando venga Él por su iglesia seamos levantados. ¿Sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es el primer fruto de una gran cosecha. ¿Sí? Cuando llegaba esa fiesta de las primicias, la gente llevaba su gavilla, sus primeros frutos ante el sacerdote los analizaba, los veía, y si estaban buenos, daba la bendición y la promesa de que la cosecha de toda esa tierra iba a ser fructífera. ¿Sí? Entonces, Cristo es la primicia de los que durmieron. En Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18. Nos dice nuestro Señor en su palabra:
Santiago 1:18 nos dice, Él, Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Para ser hijo de Dios tiene que haber un renacimiento en tu vida. Mi Señor Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Le dijo, para que veas tú el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre y volver a nacer? Le dice, ay Nicodemo, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Lo que nace de la carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que tener un renacimiento espiritual, aceptando a Cristo como único, como nuestro único Señor y suficiente Salvador en nuestras vidas, y llevando una vida en Cristo Jesús. Porque digo, pues yo ya recibí a Cristo, entonces ya soy salvo. Pero sigo haciendo lo mismo que yo hacía antes. ¿Qué conversión hay ahí? ¿Qué testimonio hay ahí de mí? De que ya cambié, de que soy hijo de Dios. Ninguno. Sigo siendo mundano. Un cristiano carnal. Pleonasmote, ¿no? Un cristiano carnal, pues un cristiano no es carnal. Un cristiano es espiritual. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A cuáles criaturas se refiere la palabra? A los que no son cristianos, a los que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, son criaturas, no son hijos. El diablo, Satanás, Luzbel, el enemigo, la bestia, perdón, la bestia no, el enemigo, piensan que hace creerle al mundo que todos son hijos de Dios y que todos son buenos y que todos vamos a ir al cielo. No es cierto. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador para convertirnos de criaturas a hijos. Por eso aquí la palabra dice, para que seamos primicias, los primeros de sus criaturas. Un grupo selecto, exclusivo de Dios. El miércoles me gustó una frase que puso el Señor. Tenemos exclusividad con Dios. Muchos artistas se gozan y se alegran porque tienen exclusividad con Televisa, ¿no? Yo tengo, y se jactan, se llenan la boca en la tele. Yo tengo exclusividad con Televisa. Pues yo tengo exclusividad con Dios y esa es eterna. Eterna. Ahorita andan subiendo los artistas porque ya casi nadie tiene exclusividad con Televisa, ¿verdad? Pues nosotros tenemos una exclusividad eterna. Y no es con las cargas, ya es con Dios, nuestro Señor. ¡Qué privilegio tenemos! Por eso nosotros somos las primicias de sus criaturas, los primeros del mundo, los que vamos a ser levantados cuando Cristo Jesús venga. La primera gavilla, que cuando Cristo venga va a arrancar la primera gavilla, el primer fruto que dio, que somos todos nosotros y todo cristiano en el mundo entero. Después, por todo lo que se va a venir en el mundo, pues va a haber mucha gente que se le predicó la palabra y van a recibir a Cristo, dejando nosotros ya un antecedente de su palabra, un testimonio de su palabra. Por eso nosotros somos esa primicia, porque Cristo nos va a arrancar de la tierra. Como el campesino hebreo que arrancaba de la tierra la primicia para el sacerdote. ¿Se dan cuenta de la analogía tan hermosa que nos está dando el Señor? Cristo nos va a arrancar a nosotros de esta tierra como gavilla, los primeros
de sus criaturas. Posteriormente, al ver la situación como se va a poner en el mundo, pues muchos van a recibir a Cristo como Señor y Salvador, pero eso ya va a ser en la gran tribulación. ¿Sí? Nosotros somos esa gavilla que cuando venga el Señor nos va a levantar y nos va a llevar con el Padre y nos va a decir: estos son mis primeros frutos. ¡Qué hermosura! ¿Sí? Regresemos a 1 Corintios 15, por favor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre. Y para comprobar que hay pecado en nosotros, nada más vean una foto de ustedes de hace 10 años y una foto actual. Éramos más jóvenes, ¿no? Para comprobar que verdaderamente en Adán hubo y entró el pecado, pues nada más resulta ver que día con día envejecemos. La muerte es testimonio del pecado de Adán. ¿Sí? Así desayuno tengo estas bolsas, estas arrugas, ¿no? Estoy envejeciendo. Pero mi hombre interior, como dice la palabra, ¿sí?, se va rejuveneciendo. Este hombre exterior se va deteriorando, pero el interior se va acercando a lo que debemos ser. ¿Sí? Dice la palabra. Porque es así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entró el pecado por Adán y todo el mundo muere por medio de Adán. Estaba prometida vida eterna para Adán y Eva, pero hubo una prueba, ¿verdad? Les puso ahí un árbol: no comas de ese árbol, del fruto de ese árbol. Y ¡pum!, comieron. Desobediencia, muerte física y espiritual. Y la comprobación de ese pecado es que nosotros envejecemos y nos morimos. ¿Sí? Pero cada uno en su debido orden. Cristo a las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, el primer fruto. Y luego los que son de Cristo en su venida, cuando venga por su iglesia. En el Salmo 126, vamos al Salmo 126, por favor. Salmo 126, versículo 6. Amén, hermanos. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿De quién habla aquí la palabra? De Cristo Jesús nuestro Señor. Irá andando y llorando, sufriendo. ¿No sufrió mi Señor Jesucristo aquí? Sufrió, ¿verdad? Tenía que sufrir, tenía que pagar por lo que yo tenía que recibir, pero que no recibí por amor a mí. Él anduvo andando y llorando, dice. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cristo Jesús en su sangre llevaba la preciosa semilla. ¿Y cuál era esa semilla? Vida eterna y salvación. La preciosa semilla Él la tenía en Él.
y al momento de derramar su sangre en esa cruz, todo aquel que se acerca a Él es una nueva criatura y está dispuesto por el Señor a que tenga vida eterna. Irá andando, dice, y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo. Él decía, en la palabra dice que cuando él sufría lo que sufría, se gozaba. ¿Por qué? Porque él sabía que por medio de ese sufrimiento iba a haber esperanza en el mundo. Iba a haber resurrección de los muertos. El castigo, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando ustedes tengan la paz del Señor, recuerden que tuvo un precio. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Mi Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, yo os la doy. La verdadera paz. Eso que sentimos aquí que no lo podemos explicar, tuvo un precio. Y él se gozó, sufrió pero gozó. Porque sabía que por medio de ese sufrimiento, el ser humano iba a tener salvación de pecados. ¿Sí? Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Volverá a venir con regocijo. Ese venir con regocijo es cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento, mas volverá a venir con regocijo, alegre, contento, porque va a traer sus gavillas, sus primeros frutos, que somos nosotros. Nosotros. Regresemos a 1 Corintios, por favor. Versículo 24 dice, luego el fin. Pero cada uno, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahorita el mundo lo rechaza. Ahorita el mundo está empoderado por reyes, presidentes, primeros ministros. Ahorita las naciones están en contra de Israel. Estados Unidos e Israel lanzaron una propuesta a la ONU para que la ONU determinara que el grupo terrorista Hamás, ¿sí?, sea, ¿verdad?, bloqueado, sea sancionado por los 500 misiles que el grupo terrorista Hamás lanzó contra Israel el 9 de noviembre. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que hizo la ONU? Nada. No aceptó esa propuesta de Estados Unidos e Israel. ¿Sí? En la ONU hay antisemitismo. En la ONU están en contra de Israel. ¿Sabemos quién maneja la ONU? ¿Sabemos quién maneja la ONU? Entonces, están en contra de Israel. Y si están en contra de Israel, están en contra del Señor. Están en contra de Dios, están en contra de Cristo. Aquí la palabra dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio. Todo el dominio de las naciones va a ser suprimido por el reino de Cristo. Toda autoridad y potencia, todo reino, todo país va a ser suprimido.
todo su poder y autoridad y potencia van a ser puestas en Cristo Jesús. Y eso se va a dar en el milenio, en el reino milenial, cuando Cristo venga aquí y reine a la tierra. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Salmo 110:1 así nos lo dice. Ven, hijo mío, siéntate a mi diestra hasta que ponga yo a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso se va a dar en el milenio, cuando toda potencia, autoridad de este mundo sea suprimida y entregado el poder y todo reinado de este mundo al Señor. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero ¿cómo? Si el Señor ya venció la muerte. Sí la venció. Y todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador, somos liberados ya de la muerte. Pero existe todavía la muerte. Es más, existe el espíritu de muerte. ¿No adoran a la muerte? En México no adoran a la muerte. La adoran. ¿Por qué creen que está el país como está? ¿Por qué creen que hay tanta violencia? Tanta matanza. Tanta crueldad. Tantas cosas que antes no veíamos y que ahora vemos y dices, oye, pero ¿cómo es posible? Porque la gente adora la muerte. Y el espíritu de muerte provoca que haya tanta violencia y tanta maldad en este país. El postrer, dice, enemigo que será destruido es la muerte. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice la palabra que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre. Ya no va a haber muerte después. Por eso se va a dar hasta después del milenio, cuando venga el gran trono, el juicio ante el gran trono blanco de mi Señor Dios, y sea destruida esta tierra. Pero para que eso pase, todavía faltan por lo menos 1007 años. Pero la muerte, dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, mi Señor Dios. En el Salmo 8, versículo 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Salmo 8:6. Tú lo hiciste Señor sobre todas las cosas hechas. ¿Sí? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo que vemos, toda la obra, toda la creación de Dios, tanto en el cielo como en la tierra, mi Señor Dios la hizo, pero por medio del verbo de Dios, que es Cristo Jesús. Cuando mi Señor Dios habló, hágase la luz, hágase la lumbrera mayor, la lumbrera menor, mi Señor Dios ordenaba, pero la palabra era la que ejecutaba, y el Espíritu Santo hacía. Le hiciste Señor, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Se enseñorea, mi Señor Dios se enseñorea a mi Señor Jesucristo sobre todo lo creado, porque Él estuvo en la creación por medio de la palabra de Dios. Dice también la palabra en el versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ya después de que todas las cosas en la tierra, todos los reinos en la tierra se hayan sujetado a Cristo,
Después el Hijo también se va a sujetar al Padre, para que Dios sea en todos. Y eso va a ser al final del milenio. El Hijo se va a sujetar al Padre, para que la preeminencia total sea de Dios Padre. De otro modo, en Zacarías 14:9 nos confirma esta palabra. Zacarías 14:9 nos dice el Señor: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquí es cuando los testigos de Jehová se confunden y piensan que cuando uno muere, ya, ahí quedaste. Pero que el reino de Dios, el reino de Jehová, se va a establecer sin milenio, sin arrebatamiento, sin nada de eso. ¿Cómo se atreven? Hay tanta palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que nos habla del arrebatamiento de Cristo, del reino milenial, y cómo los testigos de Jehová se atreven a decir que nada más va a existir el reino de Jehová. Esto se va a dar, pero ya después del milenio. Regresemos a 1 Corintios, por favor. Versículo 34 nos dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Les está diciendo a los corintios: vela correctamente, lleva tu vida cristiana correctamente como debe de ser. Porque hay gente que no conoce de Cristo y tu testimonio que estás dando no es el correcto, no es el adecuado. Vela debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Se lo recrimina a los corintios. Oye, salgo de la iglesia y me saco de mi pantalón mi cigarrito y me pongo a fumar. La gente te está viendo. Uy, ahí fuma. ¿Qué testimonio estoy dando como hijo de Dios? Y le dice Pablo a los corintios: para vergüenza vuestra lo digo, porque no estás dando buen testimonio de que eres hijo de Dios. ¿No? Y sin ningún problema la gente que se dice ser cristiana agarra y se fuma su cigarro. Estás contaminando el templo de Dios. Lo estás ensuciando. Y aparte de que estás atentando contra tu propia vida. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Tú por tus propias obras no vas a cosechar vida eterna. Es lo que dice, necio. Lo que tú siembras no se vivifica. Lo que tú hagas en este mundo por tus propias fuerzas y por tu propia convicción no va a redituar, no va a cosechar. Tienes que morir antes. Si no mueres antes. Entonces me tengo que suicidar, me tengo que matar. No, ya lo habíamos hablado al principio, ¿verdad? Un renacimiento espiritual, aceptarlo a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Versículo 37 dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir.
La semillita, esa semillita que el campesino avienta a la tierra, eso no va a germinar como semillita, sino que esa semilla se va a transformar, ¿verdad? ¿En qué se transforma? Cuando es enterrada en un fruto, trigo, frijol, por esa semilla muere. Esa semilla muere y es transformada en otra cosa. Yo aquí, en mis apuntes, escribí algo. Dice, Pablo explica que cuando siembras una semilla, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no va a salir otra semilla, ¿verdad? No es la planta que ha de crecer al final, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otra cosa. ¿Qué conclusión sacamos de esto? ¿Es la planta lo mismo que la semilla? No, no es lo mismo una planta que una semilla. La planta no es lo mismo que la semilla. Sin embargo, sí que existe una relación muy vital entre ambas cosas. La semilla produce una planta. Sin la semilla no habría habido planta. Además, la planta deriva de sus rasgos de la semilla. Así es en la resurrección. Así es. Dice la palabra. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Se siembra la semillita, pero esa semillita muere y está brotando una plantita, ¿verdad? Con un nuevo fruto. Por esa semilla ya murió. Esta semilla va a morir, ¿verdad? Esta semilla va a ser puesta en la tierra. Pero ¿qué va a pasar? Después de esa semilla se va a convertir en otro cuerpo. Versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Una semilla, escribí esto, dice, una semilla que se planta en la tierra muere porque al descomponerse deja de existir en su forma de semilla. Pero de la semilla muerta brota vida, brota la vida. Evangelio de Juan, capítulo 12, por favor. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y así es en la agricultura, ¿no? En la agricultura, si una semilla, un grano de trigo, la semillita, no cae en la profundidad de la tierra y queda en la superficie, ¿qué pasa con esa semillita? No es germinada, muere, ¿verdad? Pero si es germinada en la tierra, muere esa semilla, pero nace un fruto, una planta. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa gavilla murió y bajó a la tierra, ¿verdad? Bajó a las partes inferiores de la tierra. Y después de 3 días resucitó con gran poder y gran gloria, con otro cuerpo, ¿verdad? No con este, sino con uno glorificado. ¿Se dan cuenta en la alegoría? Igual nosotros.
Esta semilla va a morir, pero se va a convertir en otra mejor. Hay como ver a la mariposa monarca, tan bella, tan hermosa, llena de colores. ¿Qué fue primero? Un gusano, ¿verdad? Un gusano. Se fue transformando y se convirtió en mariposa. Así nosotros. Esta semilla va a ser transformada cuando muramos o cuando venga Cristo por su iglesia. A eso se refiere Pablo. En 1 Corintios otra vez nos dice el Señor: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una gloria es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Una es la gloria del sol. El sol ilumina de diferente manera. La luna recibe solamente el reflejo del sol. La gloria del sol es diferente a la gloria de la luna. A eso se refiere nada más. ¿Sí? Cada creación de Dios tiene su propia gloria. ¿Sí? Las estrellas igual son diferentes una de otra. Hay estrellas grandes, hay estrellas chicas, hay estrellas más iluminadas y otras menos iluminadas. Son diferentes, dice, pues una estrella es diferente de otra en gloria. La gloria que mi Señor Dios les dio, ¿verdad?, a la luna, al sol, a las estrellas, son diferentes. ¿Sí? A eso se refiere. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Pero me dirán ustedes: ¿por qué me dice animal el Señor en su palabra? No. ¿Por qué dice animal? ¿Verdad? Me fui a la raíz, ¿verdad? La palabra animal viene del latín animal. Alis, ser dotado de respiración o del soplo vital. Es un ser vivo. Así es. Hay animales supuestamente inteligentes que serían el llamado hombres. Y vean cómo lo escribe: supuestamente inteligentes. La palabra animal, animalis, es el único vocablo latino de género neutro que designa a seres vivos. Es un vocal neutro que designa a seres vivos. Ahí estamos incluidos nosotros. Por eso dice la palabra: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Nosotros nacimos con este cuerpo, vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Y vean que la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 nos dice que estamos nosotros hechos de espíritu, alma y cuerpo. La voluntad de Dios es de que al principio el espíritu fuera el que dominara al cuerpo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se impuso en Adán? La carne. Y aquí bien claro dice la palabra: Adán fue un alma viviente. Nuestro cuerpo está regido por nuestra alma.
lo que sentimos, nuestras emociones. ¿Sí? Y nos dice Jeremías 17 que no confiemos en nuestro corazón, ¿verdad? Porque es engañoso. Nuestras emociones nos traicionan, ¿verdad? Para que tengamos controlada nuestra alma, ¿qué tiene que haber? El Espíritu de Dios en nosotros que está controlando nuestras emociones. Si dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras emociones. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso alma Adán fue hecho alma viviente. Porque al revelarse Adán, ¿qué lo rigió? Su alma, no su espíritu. Al contrario del postrer Adán, que es espíritu vivificante. Espíritu vivificante. ¿Y quién es ese postrer Adán? Cristo. Cristo Jesús nuestro Señor es espíritu vivificante. Porque por medio de su Espíritu Santo, cuando venga Él por su iglesia, la obra maravillosa de Dios va a actuar en nosotros. Vamos a ser transformados en otro cuerpo glorificado. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos a ser transformados en cuerpo glorificado, en la mejor edad de nuestra vida. Nos vamos a poder reconocer los unos a los otros. Vamos a tener esta misma imagen, pero con un cuerpo glorificado. Versículo 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esa final trompeta es la séptima trompeta en la tribulación. El ángel va a tocar la séptima trompeta, y dice la palabra del Señor que cuando se toque la séptima trompeta, el misterio de Dios se va a consumar. ¿Y cuál es ese misterio de Dios? Que los gentiles, o sea, los no judíos, nosotros también tenemos salvación y redención eterna. Amén. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible, dice la palabra. ¿Por qué corruptible? Porque estamos llenos de pecado. Es un cuerpo de pecado. Es un cuerpo que se transforma, se va deteriorando. Va envejeciendo este cuerpo. Mi Señor Dios dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿A quién estaba diciendo eso? A mi Señor Jesucristo. Porque el cuerpo de mi Señor Jesucristo no se corrompió. Inmediatamente que murió, ¿verdad?, bajó a las partes inferiores de la tierra y resucitó con un cuerpo glorificado. Su tumba está vacía. Su tumba está vacía, hermanos. ¿Sí? No hubo corrupción